La vida de Jacob estuvo marcada por los conflictos y las calamidades. La cólera asesina de su hermano gemelo lo forzó a huir para salvarse. En vez de casarse con la joven a quien amaba, se le obligó con engaño a casarse primero con otra mujer y terminó teniendo 4 esposas y muchos problemas. Durante 20 años trabajó para un hombre que lo explotaba. Luchó con un ángel, quedó lesionado de por vida, su hija fue violada, sus hijos provocaron una masacre, sufrió la trágica pérdida de su hijo y también de su esposa y favoritos. Cuando siendo ya mayor se vio obligado a emigrar para escapar del hambre, admitió que sus días habían sido pocos y angustiosos. Génesis capítulo 47, versículo 9. A pesar de todo, Jacob era un hombre espiritual que confiaba en Dios. ¿Fue en vano su fe? ¿Qué lecciones podemos aprender de tan solo algunas de sus experiencias? En este día te las presentamos. La razón de la discordia entre Jacob y su hermano Esaú era que mientras uno valoraba las riquezas espirituales, el otro las despreciaba. A Jacob le interesaba la promesa del pacto que se había hecho con Abraham y se dedicó a cuidar de la familia que Dios había nombrado como herederos. Por eso Jehová lo amaba. Jacob era un hombre sin culpa, entre comillas, expresión que denota excelencia moral. Por otro lado, Esaú tenía tan poco interés en su herencia espiritual que se la vendió a Jacob por una miseria. Cuando éste, con la aprobación divina, reclamó lo que le pertenecía, obtuvo la bendición que originalmente le correspondía a su hermano. Esaú reaccionó con una furia vengativa. Jacob entonces abandonó todo lo que amaba, pero lo que sucedió después sin duda disipó cualquier desánimo que pudiera haber sentido. Mediante un sueño, Dios mostró a Jacob unos ángeles que ascendían y descendían por una escalera. Iba de la tierra al cielo y le aseguró que lo protegería tanto a él como a su descendencia. Por medio de ti y por medio de tu descendencia, todas las familias del suelo ciertamente se bendecirán. Aquí yo estoy contigo y ciertamente te guardaré en todo camino por el cual estás yendo. Ciertamente te haré volver a este suelo porque no voy a dejarte hasta que realmente haya hecho lo que te he hablado. Génesis capítulo 28, versículos del 10 al 15. Jehová confirmó que las promesas que había hecho a Abraham y a Isaac enriquecerían espiritualmente a la familia de Jacob. A este se le hizo ver que los ángeles pueden ministrar a quienes tienen la aprobación de Dios y se le garantizó que recibiría la protección divina. Agradecido con esto, Jacob hizo un voto de ser fiel a Jehová. Jacob no usurpó en modo alguno la herencia de Esaú. Antes de que nacieran, Jehová había dicho que el mayor serviría al menor. Génesis 25, versículo 23. Puede que alguien pregunte, ¿no habría sido más fácil si Dios hubiera hecho que Jacob naciera primero? Lo que sucedió después nos enseña verdades importantes. Dios no reserva bendiciones para quienes creen que tienen el derecho de recibirlas, pero sí muestra bondad inmerecida a quienes Él escoge. Por ello Jacob recibió la primogenitura, no su hermano mayor, quien la había despreciado. De igual manera, debido a que los judíos naturales como nación mostraron la misma actitud que Esaú, se les reemplazó con el Israel espiritual. Hoy la buena relación con Jehová no se consigue mediante una herencia recibida sin esfuerzo alguno por haber nacido en el seno de una familia que teme a Dios o quizás en un ambiente espiritual. Los que desean recibir bendiciones divinas tienen que esforzarse por ser piadosos y tienen que estimar de verdad las cosas espirituales. Cuando Jacob llegó a Padán Aram en busca de una esposa entre sus parientes, conoció a su prima Raquel, hija de Labán, al lado de un pozo, y movió la pesada piedra que lo cubría a fin de abrevar los hatos de ovejas que ella pastoreaba. Raquel corrió para anunciar la llegada de Jacob y Labán se apresuró a encontrarse con él. Si acaso Labán estaba pensando en las riquezas que su familia había recibido anteriormente del siervo de Abraham, quedó desilusionado. Jacob llegó con las manos vacías. Parece que Labán vio algo que podía explotar, un trabajador industrioso. Jacob le relató su historia a Labán. No se sabe si le mencionó el ardid que había utilizado para conseguir la primogenitura. Pero tras oír estas cosas, Labán dijo, «Realmente eres hueso mío y carne mía». Cierto erudito señaló que estas palabras podrían entenderse como una afectuosa invitación a Jacob para quedarse o como un reconocimiento de que el parentesco obligaba a Labán a protegerlo. En cualquier caso, Labán enseguida se puso a pensar en cómo explotar a su sobrino.
Labán mencionó algo que se convertiría en un motivo de discordia por los siguientes 20 años. ¿Eres tú mi hermano y tienes que servirme de balde? Declárame cuál ha de ser tu salario. Aunque Labán quería aparentar que era un tío benévolo, redujo su relación consanguínea con Jacob a un simple contrato laboral. Jacob estaba enamorado de Raquel. Estoy dispuesta a servirte 7 años por Raquel, tu hija menor. Génesis capítulo 29, versículos del 15 al 20. El compromiso matrimonial se efectuaba pagando un precio por la novia a la familia de ésta. La ley mosaica estipuló que había que pagar 50 siglos de plata por la virgen que hubiera sido seducida. Jacob no podía dar ningún pago. Le ofreció a Labán sus servicios durante 7 años. Dado que los jornaleros recibían entre medio siclo y un siclo al mes en los tiempos de la antigua Babilonia, o sea, entre 42 y 84 siglos en 7 años, Jacob ofreció a Labán un regalo de boda muy generoso. Labán aceptó enseguida. Jacob amaba tanto a Raquel que 7 años eran como unos cuantos días para él. Al debido tiempo reclamó a su novia y la recibió cubierta con un velo. Poco se imaginaba que Labán lo iba a traicionar. Imagínese su sorpresa la mañana siguiente cuando descubrió que había tenido relaciones no con Raquel, sino con su hermana Lea. Jacob preguntó: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que serví contigo? Entonces, ¿por qué me has embaucado? Labán contestó: no se acostumbra hacerlo así en nuestro lugar, el dar la menor antes de la primogénita. Celebra en su plenitud la semana de esta mujer. Después de eso, ciertamente se te dará también esta otra mujer por el servicio que pueda servir conmigo durante otros 7 años. Génesis capítulo 29. Atrapado y sin nadie que lo defendiera, Jacob no tuvo más remedio que aceptar esas condiciones si deseaba recibir a Raquel. A diferencia de los primeros 7 años, los siguientes 7 fueron muy desagradables. ¿Cómo podía Jacob pasar por alto el cruel engaño de Labán? ¿Qué debía sentir hacia Lea? Lea, lo creamos o no, fue cómplice de su padre. Es obvio que a Labán no le importó en lo más absoluto el futuro turbulento que se les presentaría a sus 2 hijas. Solo pensaba en sus propios intereses. Mientras que Raquel permanecería estéril, Lea dio a luz a 4 hijos bastante seguidos, lo que hizo que aquella, además de resentirse, abrigara celos de su hermana. Desesperada por tener prole, Raquel ofreció a su sirvienta como madre suplente y por rivalidad. Lea hizo lo mismo. Jacob ahora tenía 4 esposas, 12 hijos y todo menos una familia feliz. Sin embargo, Jehová estaba convirtiendo a Jacob en una gran nación. A pesar de las pruebas, Jacob veía que Dios estaba con él tal como había prometido. Labán también se daba cuenta de ello, pues los pocos animales que tenía cuando llegó su sobrino se multiplicaron bajo el cuidado de Jacob. Renuente o dejarlo ir, Labán le ofreció pagarle lo que quisiera a fin de que siguiera trabajando para él. Jacob pidió los animales de colaboraciones anormales que les naciera a los rebaños de Labán. Se dice que en aquella región las ovejas por lo general eran de color blanco y las cabras de color negro o marrón oscuro. Solo una minoría era de varios colores. Pensando que le convenía, Labán aceptó enseguida dicho acuerdo y se puso a apacentar a cierta distancia todos sus animales con manchas anormales. Las apartó totalmente. Obviamente creía que Jacob no se iba a beneficiar mucho de este trato. De seguro no iba a recibir el salario habitual de los pastores. Esos pastores que conocemos de la antigüedad. A saber, el 20% de los cabritos y corderitos recién nacidos. Labán se equivocó. Jehová estaba con Jacob. Bajo la guía divina, Jacob crió animales robustos de color deseado. Génesis capítulo 30, versículos del 37 al 42. Aunque sus ideas sobre ganadería no eran válidas, científicamente los resultados requeridos podían lograrse con el cruce sucesivo. Es decir, los animales de un solo color poseían genes recesivos causantes de las manchas. Esto es lo que ha explicado Nahum Sarna y se puede detectar tales animales por su vigor híbrido. Al ver los resultados, Labán intentó cambiar el acuerdo respecto a qué animales le pertenecía a su sobrino. Unas veces decía que los rayados, otras que los manchados y otra que los moteados. Procuraba lucrarse, pero sin importar cómo Labán cambiaría el contrato. Jehová se encargaba de que Jacob siempre prosperara.
Labán solo podía rechinar los dientes de rabia. Jacob pronto acumuló grandes riquezas, rebaños, sirvientes, camellos, asnos, pero no gracias a su propio ingenio, sino al apoyo de Jehová. Más tarde explicó a Raquel y a Lea que su padre se había burlado de él y había cambiado mi salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido hacerme daño. Dios siguió quitando la manada de su padre y dándomela a mí. Génesis capítulo 31. Vuélvete a tu tierra y a tus parientes, le dijo, y yo ciertamente te trataré bien. Después de librarse del engaño de Labán, Jacob se dirigió hacia su hogar. Aunque habían pasado 20 años, todavía temía a Esaú, y aún más cuando se enteró de que avanzaba hacia él con 400 hombres. ¿Qué iba a hacer Jacob? ¿Qué haría Jacob? Como siempre, obraba como una persona espiritual que confiaba en Dios. Jacob actuó con fe. Reconoció que no merecía la generosidad divina. Le imploró a Jehová sobre la base de sus promesas que los librara a él y a su familia de la mano de Esaú. Génesis capítulo 32. Luego sucedió lo inesperado. Un extraño que resultó ser un ángel forcejeó con Jacob durante la noche y con un toque le dislocó el hueso del muslo. Jacob se negó a soltar al ángel hasta que lo bendijera. El profeta Oseas dijo más tarde que Jacob lloró para implorar favor para sí mismo. Oseas capítulo 12 versículos del 2 al 4. Jacob sabía que las apariciones de ángeles que había tenido anteriormente se relacionaban con el cumplimiento del pacto abrahámico, todo mediante una descendencia. Por eso se esforzó vigorosamente por luchar, obtuvo una bendición. En ese momento Dios cambió su nombre a Israel, que significa contendiente, perseverante con Dios, o Dios contiende. La pregunta que quiero hacerte es, ¿está usted dispuesta a luchar? Luchar con un ángel y volver a encontrarse con Esaú no fueron las únicas crisis que tuvo que superar Jacob. No obstante, los sucesos que hemos analizado ilustran la clase de hombre que era. Mientras que Esaú no estuvo dispuesto a pasar un poco de hambre a fin de retener la primogenitura, Jacob luchó durante toda su vida para obtener bendiciones. Llegó incluso a contender con un ángel. Jacob recibió la guía y la protección divina. Se convirtió en el progenitor de una gran nación y fue antepasado del Mesías. Mateo capítulo 1, versículo 2, versículo 16. ¿Está usted dispuesta a esforzarse por conseguir el favor de Jehová? ¿Está dispuesta a luchar con él? Hoy la vida está llena de problemas. Hoy la vida está llena de desafíos para quienes desean efectuar la voluntad de Dios. A veces es muy difícil tomar las decisiones correctas. Sin embargo, el buen ejemplo de Jacob nos da un fuerte incentivo para asirnos con firmeza de la esperanza, del galardón que Jehová nos ofrece. Este encuentro fue parecido a la ocasión en la que la madre de Jacob, Rebeca, abrevó los camellos de Eliezer. Luego ella corrió a casa para avisar a la familia de la llegada del desconocido. Al ver los productos, los artículos de oro que su hermana había recibido como regalo, Labán corrió para recibir a Eliezer. Génesis 24. Hay una relación entre esa historia y la que hemos mencionado de Jacob. Jacob luchó durante toda su vida para obtener bendiciones. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a luchar contra Dios? ¿Quieres las bendiciones que vienen de parte de Dios? ¿Quieres que el Señor te bendiga? Esa es la pregunta y la respuesta depende de ti, la respuesta también depende de mí.